Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más al programa Leyendo la Biblia en un año. En esta oportunidad continuaremos con el libro de Levítico. Levítico son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para el cumplimiento de las funciones de los sacerdotes y el sumo sacerdote dentro del santuario. Los rituales, los sacrificios, las ofrendas y todo lo relacionado con el ministerio del santuario. Vimos en el libro de Éxodo que el santuario es la sombra de las realidades eternas, de las cosas celestiales, porque hay un santuario en el cielo donde Jesucristo ministra como el verdadero sumo sacerdote del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto está en la carta a los Hebreos. Así que si deseas conocer un poco más de la explicación de la carta a los Hebreos, del libro de Éxodo o de cualquier otro libro, incluyendo el de Levítico, en este canal vas a encontrar todos los capítulos explicados. La Biblia tiene 1189 capítulos y aquí los vas a conseguir todos. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale me gusta a estos videos para que YouTube los recomiende a otras personas y compártelo con tus amigos, familiares y conocidos. Por supuesto, la recomendación de siempre, antes de la lectura de la Biblia, acércate con toda libertad al Señor en oración, como una muestra de agradecimiento y pidiendo dirección para que Él te encamine por el sendero de la rectitud con cada una de estas enseñanzas. En los capítulos anteriores, los capítulos del 1 al 4, vimos los holocaustos, lo que estos significaban, las oblaciones u ofrendas, también se les llamaba las oblaciones ofrendas, que eran vegetales o que eran ofrendas de harina. Tenemos también los sacrificios de paz, las ofrendas de paz, y nos introducimos en las ofrendas o sacrificios por el pecado. ¿Okay? Podía pecar un sacerdote, si llegaba a pecar un sacerdote o si llegaba a pecar la congregación en general o un jefe o cualquier persona, los sacrificios eran diferentes. Ahora, muy pocas veces se estudia el libro de Levítico, muy pocas veces se le toma atención a estas instrucciones porque algunos las han considerado obsoletas. Evidentemente, todas estas ilustraciones a través de los sacrificios representaban la obra del Mesías. Ellas tuvieron su cumplimiento en la cruz. Pero es indispensable estudiarlas para entender el plan de salvación y cómo el pecado destruye nuestra relación con Dios. Porque aquí hablamos de reconciliación, hablamos de perdón, hablamos de expiación o de propiciación. Y hay diferentes sacrificios dependiendo de la persona quien haya pecado y el tipo de pecado. Entonces te invito a abrir tu Biblia en el capítulo número 5 y vamos a leer hasta el 7 del libro de Levítico. Dice el versículo número 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, a dar testimonio por algo que haya visto, y fuese testigo que vio o supo y no lo denunciare, o sea, se quedó callado o no testificó, él llevará su pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y aquí vemos que se llama a una persona a testificar y no quiere testificar por lo que vio, porque vio un delito, porque vio una injusticia, por lo que sea. Entonces él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiese tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiese, será inmundo y habrá delinquido. Y tú dices, oye, pero esto es muy exagerado. O sea, ¿cómo es posible que voy a ser presentado inmundo por haber tocado el cadáver de un animal? Inmundo, cualquier cosa, reptil, ave, animal inmundo, el que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta es la razón de no entender el por qué o el para qué, al cual lleva a las personas a pensar que esto sencillamente es obsoleto e insignificante para nuestro estudio personal.
En medio de Israel estaba el santuario. El santuario representa el plan de salvación, la santidad que debe tener el pueblo de Dios por la obra transformadora del Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo. La idea de considerar inmundo, incluso hasta el punto de delinquir por tocar el cadáver de un animal inmundo, lo que hacía era ilustrar, mostrar el repudio que Dios tiene hacia el pecado. Fíjate algo. En los capítulos del 1 al 4 veíamos cómo las ofrendas y sacrificios eran presentados en olor grato a Jehová. Pero llegamos a la conclusión que Dios no se agradaba de la muerte del animal, porque la muerte del animal en sí, lo que muestra es el efecto del pecado. El ser humano debió haber muerto por su pecado y utiliza un sustituto para tapar su falta. Pero es precisamente eso lo que Dios hizo con Jesucristo. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Fue nuestro sustituto. Entonces lo grato a la presencia del Señor, el grato aroma delante del Señor, era lo que ese sacrificio representaba, no el sacrificio en sí. Entonces lo inmundo no es el tocar el animal, sino lo que esto representaba. Porque así como un animal limpio representa el sacrificio del Mesías, así un animal inmundo representa el pecado. Igual que la levadura, aunque vamos a ver que la levadura más adelante se ofrenda como una muestra de gratitud, pero no dentro de los sacrificios. Versículo número 3. O si tocare inmundicia de hombre tiene que ver con las heces humanas, inmundicia de hombre. Cualquier inmundicia suya con que fuese inmundo, y no lo echare a ver, es decir, no se da cuenta porque quizás fue un error, que a veces iba caminando y pisó algún tipo de inmundicia, o después de llegar a saberlo, será culpable. Nuevamente el tema de lo que significa. En este caso, la inmundicia humana representa la degradación humana. Y la idea era, en este caso, también la pureza en aspecto físico, lo que tiene que ver con la higiene, porque es desagradable, y más cuando estás viviendo en una condición de vivir alrededor de casi 2 millones de personas, tener algún tipo de inmundicia podía no solamente traer malos olores, sino causar enfermedades, y la idea era librarse de todo eso porque estaban en el desierto, no había el sistema de salubridad como lo tenemos el día de hoy. Versículo número 4. O si alguno jurare a la ligereza con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere porque lo dijo sin pensar, o si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. En otras palabras, no comprometernos de forma deliberada sin tomar en cuenta las repercusiones de nuestras decisiones. Cuando pecare en algunas de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Si estas circunstancias suceden, que muchas veces se escapan de las manos, pero reconoce que pasó por esa circunstancia, entonces deberá confesar aquello que pecó en el santuario, poner la mano sobre el animal que va a ser sacrificado. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Fíjate que aquí se habla de sacrificios de animales femeninos, ovejas o cabras, en caso de que fuera algún tipo de estas faltas que a veces se cometen por descuido, por ignorancia o porque sencillamente ni siquiera se había percatado de lo que estaba sucediendo. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. En este caso, las personas pobres tenían que ir a conseguir 2 palomas o 2 palominos, el uno para expiación y otro para holocausto. El holocausto ya vimos cómo era en el capítulo 1. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y lo echará, le arrancará el cuello, en este caso a las aves, le arrancará el cuello de la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre
lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Este tipo de sacrificios hoy en día no se ejecutan ni se ejecutarán porque no habrá santuario en Jerusalén, es decir, ya no habrá un tercer templo en Jerusalén, eso no existirá jamás, jamás. Y eso yo lo he explicado en varios capítulos aquí en el canal, porque todo era sombra de las realidades eternas. Y los animales sacrificados representaban la obra del Mesías. Ahora, por supuesto que hay personas que a esto le parece grotesco. A mí también me parece grotesco. Pero era la manera de Dios ilustrar los efectos del pecado. Y si nos parece horroroso lo que se hacía allí, hoy deberíamos considerar también horroroso el hecho de que haya mucha muerte de animal para el consumo humano. Ah, pero es para el consumo humano. Bueno, y esto era para expiación del pecado. Pero yo no veo que haya manifestaciones masivas o que se haya dejado de comprar carne en las carnicerías porque se considere horrendo la matanza de los animales. Lo que sí como cristianos, como creyentes debemos tener es una reforma en nuestros hábitos alimenticios, pero de eso hablaremos más adelante en el capítulo 11. Lo cierto es que aquí, al presentar este tipo de ofrenda sustitutiva, se le otorgaba perdón a la persona por la falta cometida, sea por ignorancia o por descuido o sencillamente porque lo hizo sin ninguna intención, pero igual sucedió. Versículo número 11. Mas si no tuviese lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa. Un efa son 22 litros. Estamos hablando de 2 litros 200. Un efa de flor de harina cernida para expiación. Así que no necesariamente tenía que ser animales. Si la persona no tenía para conseguir estos animales, podía ser una ofrenda de harina. No pondrá sobre ella aceite, a diferencia de otro tipo de ofrenda, ni sobre ella pondrá incienso porque es expiación. La traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memorial de él y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Expiar es perdonar, limpiar. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de vianda. Tenemos entonces, a partir del versículo 14, otras ofrendas expiatorias. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, por error, por ignorancia, en las cosas santas de Jehová. Fíjate que aquí, en los primeros 13 versículos, se menciona tipos de faltas que tienen que ver con nuestro diario vivir. ¿Okay? Cosas que vemos o cosas que van sucediendo. Pero ya aquí va a tomar en cuenta las decisiones de las personas. Si alguno pecare por hierro, se equivocó en las cosas santas. Cuando hablamos de las cosas santas, está relacionado todo lo que tiene que ver con el santuario y los mandamientos de Dios. Las cosas santas. Se equivocó, mira, no lo sabía. Fallé en esto, ok, erré, fallé el blanco. ¿Qué debo hacer? Traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata, ciclo del santuario, es ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiese defraudado. ¿Se equivocó en algo? Falló, defraudó, ¿ok? Sin intención, hubo una mala práctica en algunas de las cosas que se hacen en el santuario, lo que sea. Y pagará lo que hubiese defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la 5ª parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. La persona reconoció su falta, de repente había hecho un compromiso y no lo cumplió a cabalidad, entonces ahora tiene que resarcirse dando una 5ª parte. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, hablando de los 10 mandamientos,
aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Es decir, si por algún motivo no fue instruido en la ley del Señor, en los mandamientos, que para mí me genera mucha duda eso, yo creería más que este tipo de reglamentaciones se le adjudicaban más a las personas que no eran de Israel y después formaban parte del pueblo de Israel, porque un israelita era instruido en los mandamientos del Señor. Pero aquí habla de que si comete un error en alguno de los mandamientos, sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Sin hacerlo. O sea, no tenía la intención de hacerlo, pero lo hizo. Ok, yo no sabía nada, pero lo efectuaste, o no lo hiciste cuando debías hacerlo, por lo tanto, eres culpable por omisión o por ignorancia. Es culpable, es culpabilidad. Si yo, por ejemplo, no sé que una carretera, la velocidad tiene cierto límite y yo sobrepaso el límite, esa ignorancia no me exime del delito. ¿Qué tiene que hacer la persona? Hay una solución a ese problema. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú estimes un carnero sin defecto del rebaño y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia. Por ignorancia, y aquí lo deja bien claro, por ignorancia, no lo sabía. Y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová, aunque no lo sabía. Y aquí voy a presentar una lección importantísima. Porque si bien el capítulo 4 dejó en claro que toda la congregación puede pecar sin saber que está pecando, pero reconoce la falta porque alguien lo instruyó, déjenme decirles, mis queridos hermanos, con todo el amor de Cristo, yo he enseñado aquí y he repetido en este canal la importancia de la obediencia a los mandamientos. Que yo no seré la persona más correcta del mundo, pero estoy consciente que hay una norma de vida. Yo no puedo negar que existe esa norma de vida y que esa norma de vida debe regir mi conducta. Cuando yo no considero esa norma de vida como importante, entonces, aunque sea ignorante, estoy cometiendo un fraude, un delito, una infracción. Hoy en día en nuestras iglesias se nos ha venido enseñando que los mandamientos de Dios están abolidos. Hoy en día detrás de los púlpitos los líderes han venido instruyendo a la hermandad que el séptimo día de la semana, el Shabbat, eso es innecesario, que eso era para los judíos. Entonces las personas transgreden, violan, ignoran la importancia del Shabbat. Lo ignoran, pero igualmente es pecado. Es pecado de ignorancia. Y aquí dice, a sabiendas, porque si tú estás tomando tiempo para leer toda la Biblia, la has leído en repetidas ocasiones, te darás cuenta que el sábado es importante. Hermano, pero ¿por qué usted habla tanto de eso? Porque es precisamente eso en donde estamos fallando la mayoría de los cristianos. Si nosotros no falláramos en esa temática, este tema no tendría sentido discutirlo. Hay otras enseñanzas más como el estado de los muertos o como la naturaleza de Cristo que también están siendo discutidos en nuestras congregaciones, pero la tónica general en la cual estamos fallando la mayoría de los cristianos es en observar y reconocer la importancia de los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que habla del Shabbat como séptimo día de la semana, santificado y bendecido por el Señor, día de reposo. ¿Estamos o no estamos fallando? Estamos fallando. Estamos fallando. Pero sé que hay personas que están despertando y están interesados en conocer. Si tú quieres conocer mucho más sobre esta temática, aquí en el canal hay explicaciones de todos los capítulos de la Biblia. Pero hermanos, no podemos justificar que somos ignorantes. No, que a mí me enseñaron así. Cuando la revelación del Señor está en nuestras manos. Estamos infringiendo la ley, estamos delinquiendo contra Jehová, dice el versículo final de este capítulo. Estamos delinquiendo contra Jehová. Pero para ti y para mí aún hay esperanza. Vamos al capítulo número 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, fíjate, prevaricación, y esto ya no es por ignorancia, esto ya es con intención de perjudicar incluso al semejante, y negare a su prójimo lo encomendado o dejare o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo,
o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de las cosas santas en las que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restaurará aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá de ello la quinta parte. Robaste, tomaste lo que no era tuyo, te encontraste algo, no lo devolviste, defraudaste, hiciste una promesa, no cumpliste. Si defraudamos a alguien, entonces debemos ser sinceros en devolver lo tomado, lo que no nos corresponde, y en cumplir nuestra palabra, y como una muestra de verdadero arrepentimiento y dolor por lo que se hizo, se debía dar una quinta parte por encima de lo que se devolvió. Una quinta parte, o sea, se divide en 5, lo que pesa o lo que vale tal cosa, se divide en 5 y esa quinta parte de más se le devuelve a la persona que fue perjudicada por la decisión que tomamos de no ser sinceros, honestos en nuestras relaciones, ya sea comerciales, sociales o lo que sea. ¿Vale? Por eso es importante que estas normativas, hermanos, estas normativas se enseñen y se expliquen a nuestras congregaciones. Versículo número 6, y para expiación de su culpa traerá Jehová no solamente el devolver, sino que debe llevar una ofrenda al santuario, llevará ante Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para expiación y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de las cosas en las que suele ofender. Vamos a ver ahora algunas leyes de los sacrificios. A partir del versículo 8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. Holocausto que ya vimos en el capítulo 1. El holocausto estará sobre el fuego encendido. Entonces esto es como una ampliación de los primeros capítulos. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Se quema todo el animal. El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino, las blancas, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, fuego constante. Lo que quiere decir, y esto es importante también entenderlo, como el altar del sacrificio representa la cruz de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo por el pecado de toda la humanidad, así como ese altar estaba encendido continuamente, el sacrificio de Cristo aún tiene validez aunque hayan transcurrido 2000 años, no se apaga, no pierde valor. Hoy cualquier persona puede ser alcanzada y perdonada por los méritos de Cristo y eso es un mensaje que nos llena de esperanza. Por eso yo no entiendo cómo es que a veces se descuida el estudio del libro de Levítico por su significado tan especial. Se ignora a veces el significado de este libro. Versículo número 12. Y el fuego... estamos en el 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento, un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Sacrificios de reconciliación, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. Cuando hablamos de la ley de la ofrenda, ya que estamos hablando primero de los holocaustos, que se mencionó en el capítulo 1, esta ley de las ofrendas tiene que ver con las oblaciones, las ofrendas de harina.
Esta es la ley, esta es la normativa. Hablamos de ella en el capítulo 2, ahora vamos a dar un poco más de detalle. Esta es la ley de las ofrendas, de las oblaciones. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La levadura es símbolo del pecado, no se va a utilizar levadura en este caso. Lo ha de dar a ellos por porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado o como el sacrificio por la culpa. Todos los varones, el sacrificio por la culpa, mira, son dos sacrificios diferentes. Sacrificio por el pecado son aquellos que se presentan cuando se comprueba que la persona cometió una falta. Y los sacrificios por la culpa, si una persona, aunque no había hecho nada, se considera culpable de algo, se siente mal consigo mismo, había un sacrificio para que se sintiera mejor. Versículo número 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, de las ofrendas de harina. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerán y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuese ungido de entre sus hijos, o sea, el que sigue después, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada y no se comerá. Cuando una persona del pueblo llevaba una ofrenda de harina, una oblación, parte de esas ofrendas caía en las manos de los sacerdotes para su sustento. Pero cuando el sacerdote presentaba su ofrenda, porque lo tiene que hacer, así como los pastores tienen que dar diezmo y ofrenda también, porque deben dar el ejemplo de fidelidad y de agradecimiento a Dios, los sacerdotes también debían presentar sus ofrendas. En este caso no se sacaba para el sacerdocio, sino que se quemaba por completo la ofrenda del sacerdote. Y habló Jehová a Moisés, versículo 24, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere el lugar santo, y la vasija de barro en que fuese cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada. Si la sangre llegara a la carne, la sangre llegara a tocar alguna de estas partes, se debía hacer este tipo de limpieza. ¿Ok? Versículo 29. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Los holocaustos del capítulo 1, y ya los vimos también aquí, los holocaustos se quemaban por completo, todo el animal. Las ofrendas por el pecado, los sacrificios por el pecado, toda el animal se picaba, se sacaba una parte, pero su sangre era llevada al santuario. Entonces los sacerdotes comían de ciertas ofrendas y de otras ofrendas no. Y de unas de las que sí comían eran las oblaciones, que eran las harinas, y a veces, en ciertas circunstancias, se sacaba parte de las ofrendas de paz, no de sacrificios expiatorios, ofrendas de paz para el consumo de los sacerdotes. Vamos con el capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Y aquí voy a repetir lo que dije hace unos minutos atrás.
Había expiación por el pecado y había sacrificios por culpa. El pecado es la acción, ¿ok? En este caso, la acción, aunque el pecado tiene varias connotaciones en la Biblia. Pero la persona comete la falta, entonces lleva su sacrificio al santuario para expiación. Pero es muy probable que la persona no haya cometido una falta, pero se siente culpable, porque lo pensó, porque tuvo la intención, aunque no lo ejecutó, se siente culpable. Y en algunas ocasiones nos hemos sentido también de esa manera, como culpables y queremos hacer algo, aunque ya Cristo lo hizo todo. Lo que tenemos que hacer es aceptar y comenzar a obedecer como muestra de agradecimiento. Pero en este caso, cuando una persona sentía culpabilidad por lo que fuera, porque tuvo malos pensamientos o por lo que fuera, tenía la oportunidad de sentirse mejor llevando una ofrenda al santuario, ofrenda de animales. Entonces dice aquí, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa, no se puede tomar a la ligera. Es importante porque la persona se siente mal. En el lugar donde se degüella el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda la grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. En este caso podían tomar de este tipo de sacrificio. Es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrás. Será del sacerdote que hiciere la expiación de ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofrecerá será para él. Asimismo, toda ofrenda que cociese en el horno y todo lo que fuese preparado en sartén y en cazuela será para el sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto del uno como de otro. Y esta es la ley por los sacrificios de paz, por reconciliación. ¿Ok? Que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracia, y me gusta esto porque es acción de gracia, y esto va a marcar una diferencia en otras ofrendas. Leíamos en capítulos anteriores que no se podía presentar ofrenda de levadura o con levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Y también hablábamos de la miel, pero hay una salvedad donde dice se pueden ofrecer, pero como acciones de gracia, como agradecimientos por las bendiciones recibidas, mas no como sacrificios por el pecado, por la culpa. Por eso no, pero como agradecimiento sí. Entonces dice, si ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. En este caso, se recuerda sin levadura, pero con aceite. Más adelante veremos que sí habrá levadura. Entonces decíamos que serán tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia. Los sacrificios de paz, que eran las reconciliaciones, no. Levadura, no. Los sacrificios u ofrendas por acción de gracia, entonces sí podía tener levadura. ¿Okay? Porque era simplemente, bueno, la levadura es símbolo del pecado. Entonces los sacrificios no pueden estar relacionados con el pecado. Pero la levadura no deja de ser un producto de la tierra que le pertenece al Señor. Entonces, como acción de gracia en las cosechas se podía llevar levadura. Como acción de gracia. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuese ofrecida. No dejarás de ella nada para el otro día, porque era una celebración. Mas si del sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntariado,
será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego, quizás también por el sistema de refrigeración que no existía. Pero bueno, las carnes se iban corrompiendo y la idea era que no llegara al tercer día. Y si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, lo que ofreciere no será acepto. Así que hay que estar pendiente con este detalle. No le será contado, abominación será porque dejó que la carne pasara 3 días afuera, por la corrupción de la carne. Y la persona que de él comiese llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. ¿Okay? Que están en condición de limpieza espiritual. ¿Okay? Pero la persona que comiese la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de su pueblo. Cuando hablamos de cortar, podía ser expulsar o morir. La idea era que trataran de hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? Que valoraran cada uno de estos rituales por lo que significaba. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o de animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiese la sangre del la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Fíjate que se habla de inmundicia humana y de animales inmundos. Nuevamente lo que decíamos al principio. Primero, yo creo que nadie anda por ahí tocando inmundicias humanas. Cuando hablamos de las heces, del excremento, nadie anda tocándolo. Pero si llegara a suceder, que puede pasar, porque estaba la gente afuera y de repente podía pasar, ¿vale? O se ensuciaba la ropa porque por ahí alguien dejó mal puesto esa inmundicia. Entonces la idea era que la persona pasara o evitara tener contacto con eso y se pudiese limpiar para comer los sacrificios de paz. ¿Okay? Y que estos mismos sacrificios los reconciliaban con el Señor. Porque no era la acción en sí, sino lo que representaba estas inmundicias. Por supuesto que nadie con 4 dedos de frente va a querer tocar inmundicia humana, pero puede llegar a pasar. Entonces era lo que significaba esa inmundicia, la suciedad, y también por cuestiones de salud. Entonces se le daba el mismo valor que un delito. Versículo número 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura del buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. No sería correcto comer grasas animales. Las grasas que aparecen en las carnes, la grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera, se dispondrá para cualquier otro uso, pero no será comestible. Por cuestiones de salud también, que de hecho yo creo que esta grasa tapa las arterias. Pero vuelvo y repito, del tema de la alimentación hablaremos en el capítulo 11. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis. Así que esto es una ley para toda la humanidad. Ni de aves ni de bestias. No se puede comer sangre, ni rellenas esas que hacen con arroz, que le hacen con sangre. Eso no se come, hermanos. Eso no se come. Aquí está una instrucción. Mira, el que conoce nuestro cuerpo, el que sabe cómo funciona, sabe lo que debemos y no debemos comer. Cualquier persona que comiese alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán la ofrenda que han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. No mandaban a otra persona, ellos mismos iban y llevaban su ofrenda. Porque no era la ofrenda en sí, sino lo que significaba la ofrenda y cómo la persona participaba entendiendo lo que significaba. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al sacerdote para que sea elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre del sacrificio de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda.
Y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes a Jehová, la cual mandó Jehová a que les diese desde el día en que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo por sus generaciones. Y termina el versículo 27 y 28 dando un resumen de todo lo que hemos venido leyendo desde el capítulo número 4. Esta es la ley del holocausto, así se hacen los holocaustos. Esta es la ley de la ofrenda, de las oblaciones, las ofrendas de harina. Esta es la ley de los sacrificios por el pecado. Esta es la ley por los sacrificios de culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Entonces Dios sí le dio estas instrucciones a Moisés mientras estaba en la montaña aquellos 40 días y 40 noches, que lo hizo 2 veces, por cierto. Y Moisés la repitió para que todo el mundo la escuchase y para que los levitas entendiesen sus funciones como sacerdotes. Sin embargo, estas funciones son imperfectas. Hoy tenemos un sumo sacerdote en el cielo, cuyo sacrificio como Cordero de Dios fue un sacrificio perfecto. Ya no necesitamos matar más animales. No confundamos estas reglamentaciones, estas leyes con los principios y los mandamientos que Dios estableció y las escribió en tablas de piedra, que son el fundamento del gobierno universal de Dios. Son 2 cosas totalmente diferentes. Tenemos la ley moral, los 10 mandamientos, y tenemos estos sacrificios que muestran la obra mesiánica. Como Jesucristo ya se ofrendó por nosotros, hoy intercede en favor nuestro, hoy nos presenta justos delante del Padre por sus propios méritos y nos envía su Espíritu Santo para cambiar nuestra mentalidad, transformar nuestros pensamientos, guiarnos por el sendero de la rectitud y nos permite obedecer como una muestra de agradecimiento por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Y cuando nosotros entendemos, mis hermanos, todo lo que esto significa y lo importante que es el estudio del libro de Levítico, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo video para continuar la lectura de la Biblia en un año, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.